En el capítulo 8 y 9 habla de la conversión de Pablo, pero antes de ello vamos a poder ver la misión de Felipe. ¿Qué manera pudo Felipe utilizar su conocimiento de las Escrituras para enseñar al etíope? Muchos milagros y sanaciones que realizó Felipe. Veamos el capítulo 8, en el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra, ¿no? Ya había muchos llamamientos, muchos misioneros, así como Esteban, así como los 7 siervos que servían en sus llamamientos de poder ayudar en la obra del Señor. Y Felipe también era uno de ellos. En el versículo 5, entonces Felipe desciende a la ciudad de Samaria para predicar acerca de Jesucristo. El versículo 6 y 7, y las gentes unánimes escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo los milagros que hacía, que de muchos que tenían espíritus inmundos salían, y estos dando grandes voces, muchos paralíticos y cojos eran sanados. El versículo 8, y así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe, hermanos y hermanas, estaba otorgando la bendición de salud, estaba desarrollando su sacerdocio, esta autoridad había otorgado el Señor a través de Pedro. Y Felipe, por medio del sacerdocio, otorgaba bendiciones de salud y de sanidad, y muchas personas fueron sanados en ese tiempo, a tal grado que en el versículo 8 dice que había gran gozo en aquella ciudad. Maravilloso. Hermanos, ese es el poder del Señor cuando estas personas recibían y escuchaban los mensajes del Señor. Había milagros en su vida, porque en el versículo 6 dice, y oyendo y viendo los milagros que hacían. Apreciados hermanos y hermanas, estos versículos leídos de la experiencia misional de Felipe en la ciudad de Samaria y de las bendiciones de sanidad que otorgara a este pueblo y los regocijos que cada una de estas personas tuvieron, pues nosotros también, hermanos, cuando tengamos la necesidad y sintamos recibir una bendición de salud, pues pidámoslas, porque somos bendecidos de tener en la iglesia a hermanos con esta autoridad de que ellos tienen esa disposición de servir y otorgarnos la bendición que podamos necesitar, sea de salud, de consuelo, para que nos podamos sentir fortalecidos física y espiritualmente. El poder de Dios está sobre cada uno de sus hijos fieles en este tiempo. El poder de sanidad está en cada uno de los buenos y hermanos que ejercen este sacerdocio para bendecir la vida de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras familias. Y en nuestros hogares, si tenemos sacerdocios, qué bendición, porque a través de ellos podemos recibir las bendiciones que necesitamos. Realmente estamos agradecidos y sostenemos de que el sacerdocio del Señor en este tiempo es real, de que las bendiciones y los milagros en nuestra vida también puede ocurrir en este tiempo, de acuerdo a nuestra fe. Y Felipe continuaba predicando la obra en Samaria, y en el versículo 9 dice que un hombre llamado Simón, quien ejercía la hechicería en aquella ciudad, había engañado a la gente de Samaria diciendo que ser algún grande. Y en el versículo 10, a este oía todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
Hasta aquí nos detenemos para analizar un poco el tiempo. Muchas personas tomarán el nombre de Dios en vano y eso no es bueno, porque dentro de uno de los mandamientos el Señor dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tener mucho cuidado cuando hablemos de Dios y de Jesucristo y tener la debida reverencia porque ellos son especiales en nuestra vida. Y muchos dicen que vendrán en su nombre tomando el nombre de Dios, haciendo creer que lo que se habla es verdad. Y es tal cual como Simón el hechicero desarrollaba en ese pueblo de Samaria. Sin embargo, cuando Felipe ya comparte el Evangelio de Jesucristo, en el versículo 12, muchas personas, hombres y mujeres, recibían el bautismo, recibían el Evangelio de Jesucristo. Y en el versículo 13 dice que aún Simón mismo creyó después de bautizarse, según seguía a Felipe al ver los milagros y las grandes maravillas que se hacían y estaba atónito. Analizando esta experiencia de Simón, siento que fue una gran lección y una experiencia al saber que para Simón mismo fue como un discernimiento especial, porque él decía, pues si yo hablo de Dios, hago mis hechicerías y las personas me creen. Sin embargo, al ver al siervo del Señor, que era Felipe, que predicaba el Evangelio con poder y autoridad, ahí, hermanos, nosotros en este tiempo también podamos discernir entre el bien y el mal. Y cuando las personas tratan de engañarnos y hacernos creer que son las cosas de Dios cuando no es real. Tengamos bastante prudencia, bastante precaución de mantenernos cerca al Señor y poder escuchar la voz de nuestros siervos. Estamos leyendo y analizando este interesante capítulo 8 de Hechos en los versículos del 13, 14 y 15 y 16. Vemos que este Simón hechicero pues estaba viendo todos los acontecimientos. Felipe tenía la autoridad de bautizar por agua, mas no tenía la autoridad de otorgar el don del Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 14, cuando los apóstoles, es decir, Pedro y los 11, se enteraba que en Samaria la prédica del Evangelio pues estaba creciendo y las personas de ese pueblo habían aceptado el Evangelio de Jesucristo a través del bautismo. Versículo 15. Quienes habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Versículo 18. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Versículo 19 y 20 dice, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero pereja contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en cadenas de iniquidad veo que estás. Respondiendo, mire cómo el profeta del Señor Pedro pudo haber conocido las intenciones del corazón de este Simón el hechicero, ¿no? A tal grado que Pedro lo reprende, ¿no? Y le hace ver los grandes errores que él había estado cometiendo, querer como comprar los dones del Señor y hacer negocio y sacar provecho de esos dones. Lo reprende y le dice pues que él no tenía parte y le estaba invitando a que él se arrepienta. Y se arrepiente. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor,
para que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos sabiendo qué gran lección, qué gran enseñanza de este Simón, quien ejercía la hechicería, y la forma en que él también se arrepintió, ¿no? Porque, ¿no? Y sabía que las cosas de Dios no se venden. Es una bendición. No se vende, no se hace negocio y tampoco se saca provecho. Estos tiempos en nuestra vida, nuestro Padre Celestial nos ha dado esos maravillosos dones para que nosotros podamos servir, para que el hermano y hermana que tiene el sacerdocio de Dios pueda servir con amor, para que aquella hermana y hermana de la iglesia podamos servir con disposición sin pedir nada a cambio y que tengamos esa disposición de servir y lo hagamos de corazón. Ya Pedro con los 11, habiéndole ya otorgado el Espíritu Santo a aquellos conversos en Samaria, pues ellos vuelven a Jerusalén para continuar anunciando el Evangelio. Pero Felipe se queda porque el Señor le habla en el versículo 26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Entonces Felipe se levantó y fue. He aquí que un etíope eunuco, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Versículo 28. Volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías, es decir, el etíope estaba leyendo la escritura de Isaías y en el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta de Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y en el versículo 31, y el etíope le contesta, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que hubiese y se sentase con él, y el pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca, y en su humillación no le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque su vida fue quitada de la tierra. Respondiendo el eunuco a Felipe dijo, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Qué maravillosa esta experiencia de Felipe y de la forma y de la manera en que el Espíritu del Señor le guiara, de que la misión todavía no había terminado en Samaria. El Señor preparó el camino para que este etíope pueda entender las Escrituras. Muchas veces podríamos sentirnos como este etíope, como miembros de la iglesia necesitamos que alguien nos ayude a entender las Escrituras, a leerlas, a aprender sus doctrinas y sus principios. O de la otra forma, tal vez nosotros podamos ser esos Felipes, que también estemos listos y preparados para enseñar a aquellos hermanos y hermanas que necesitan tener más claridad y conocer más en cuanto al amor de Dios a través de las Escrituras. Realmente me llama mucho la atención y me enseña bastante cuando el etíope en el versículo 31
le dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Es decir, ¿cómo yo voy a poder aprender más cuanto al Evangelio de Jesucristo si no hay quien me enseñe? Y en el versículo 34 le dice el etíope a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿no? Le estaba diciendo, por favor, te ruego, enséñame a leer las escrituras, enséñame a entender mejor lo que el Señor tiene para mí. Realmente, hermanos, que esta experiencia de Felipe y el etíope también sean nuestras experiencias, de cuántas veces nosotros hemos tenido esa oportunidad de compartir el Evangelio, de ayudar en casa a nuestros hijos a enseñar la palabra y la lectura de las Escrituras, al esposo, a la hermana, al amigo, a la anciana, a la viuda y a todos, para que ellos puedan entender el Evangelio de Jesucristo. Viene a mi mente cuando en una de esas de ministrar a una buena hermana ya mayor de edad, de 73 años, y justo se me había asignado a poder visitarla las veces que se pudiera, porque era una hermana muy enferma que padecía de cierta enfermedad, pero cuando llegábamos a su casa tan humilde y tan sencillo, nos esperaba con tanto amor y con esa disposición de aprender, de decir estoy aquí, ávida, hambriento de conocer la palabra del Señor. Y realmente nosotros con ese sentimiento de amor que ella nos daba, pues nos enseñaba mucho su humildad de saber que ella tenía necesidad, pero aún nosotras también teníamos necesidad de aprender de esta buena hermana que compartíamos el mensaje, compartíamos las escrituras y ambos nos regocijábamos porque sentíamos el Espíritu del Señor. Hermanos y hermanas, que siempre estemos dispuestos a poder ser como Felipe, o siempre estemos dispuestos a ser como el eunuco, de aprender cada día, y seamos humildes. Si sabemos algo, podamos compartirlo con amor, porque todos necesitamos ser ayudados unos a otros. 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees todo de corazón, bien pues, puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué especial, hermanos. Ya el eunuco, después que ya había recibido la ayuda de Felipe en aprender más en cuanto a la lectura de Isaías, en el versículo 37, desarrolla fe. El eunuco llega a creer y sentir el amor de Dios, y llega a ganar el testimonio personal, porque él dice, sí, que Felipe le dice, si tú crees todo de corazón, bien puedes. Y el eunuco le responde, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Realmente nuestro Padre Celestial, a través de Jesucristo, nos tiene presente a todos sin excepción, aún a este eunuco, porque el ángel le dijo, levántate y ve hacia el sur. El Padre Celestial sabía que alguien necesitaba conocerle, y este era el eunuco. Y ganó un testimonio y llegó a recibir estas ordenanzas del bautismo. Ellos sintieron gozo, tanto el eunuco como Felipe. La lección que podemos aprender de estos versículos leídos es que debemos esforzarnos en estar atentos
a escuchar la voz del Señor, que esa responsabilidad de ministrar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia sea constante y que podamos estar preparados para aprender, para compartir a través del servicio.